poder estar una vez más compartiendo las Escrituras. Bueno, como dijo nuestro amado pastor, te invito a que abras tu Biblia, Marcos, capítulo 1, verso 32 al 34, esa va a ser nuestra exposición del día de hoy. Te invito a que lo puedas leer conmigo y dice así: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. Te voy a invitar a que podamos orar por un momento. Amado Dios, gracias, Señor, te doy en esta noche por tu gran misericordia. Gracias por poder compartir, Señor, la exposición bíblica con mis hermanos. Te ruego, Señor, que por medio, Señor, de esta exposición y del Evangelio de Marcos, podamos quedar, Señor, deslumbrados por la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y te ruego, Señor, que por medio de estos versículos, Señor, de esta parte del Evangelio, podamos meditar, podamos ver, Señor, tus verdades, Señor, y no solo eso, Señor, sino obedecerse, ser transformados por el poder de tu Evangelio. Te damos gracias y te ruego que me ayudes, Señor, me ayudes a poder ser claro, a poder ser, Señor, explicar de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy teniendo un poquito de problemas con el internet. Se me ha cortado la luz, pero bueno, el Señor ha sido bueno y nos ha permitido volver. Vayamos sin más palabras al Evangelio de Marcos, y a manera de introducción lo quiero hacer con una pregunta para que vos también puedas pensar ahí en tu hogar, ¿no? Ahora estamos acá por Zoom. ¿Cuál sería la mejor forma de comenzar un ministerio o un servicio? ¿Cuál sería la mejor forma para vos? Y pensando en esto, tal vez yo meditaba en eso, pensaba cuál sería la mejor forma de comenzar a servir dentro de la iglesia o comenzando un ministerio, ¿no? ¿Por qué digo esto? El Señor empieza en el capítulo 1, verso 14, ¿no? Y al final del verso 15 dice: el tiempo se ha acercado, el reino se ha cumplido, se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y él comienza, ¿no? Comienza su ministerio en el verso 14. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un ministerio activo, intenso, sobrenatural. Donde no hay lugar ni tiempo para estar sentados, no hay lugar para el descanso. Parece ser que el Señor comienza al 100% de sus fuerzas. Y bueno, quiero que por un momento te puedas poner a pensar y ver conmigo a los que le seguían. Recordad que hasta ese momento el Señor había llamado a 4 pescadores, ¿no? Estos eran sus discípulos hasta ese momento. Y estas personas de repente estaban dentro de una barca, y de repente el Señor los llama y comienza a seguirle, y no solo eso, comienzan a vivir juntamente con él. Un montón de escenas que el Evangelio de Marcos nos narra. Entendiendo que el Evangelio de Marcos es un evangelio cronológico, ¿no? Cada historia se va sumando a la otra. Uno puede ver a través de la narrativa bíblica que una historia se suma a la otra. Y entonces podemos ver que no era fácil ser discípulo del Señor. Y otra cosa que quiero que puedas ver conmigo es que recordá cuando hicimos la introducción de Marcos, que muy posiblemente el que está narrando porque hizo lo que yo le pedí, dice. En realidad, el que está narrando es Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, hasta ese momento llamado Simón. Y el que escribe el Evangelio es Juan Marcos, ¿no? Qué bueno que tengas ese detalle ahí, que puedas ver ese detalle, porque el testigo ocular de lo que nosotros vamos a analizar ahora en estos textos es el apóstol Pedro. Eso para que te quede bien presente. Otro detalle en el Evangelio de Marcos es que Marcos acelera su forma de explicar y de escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene una urgencia, él quiere rápidamente comunicar, como decía el verso 1, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
La audiencia de él está siendo perseguida y él quiere que rápidamente el evangelio pueda llegar a los oídos de su audiencia. Recordad también la audiencia por ese momento, cristianos romanos, ¿no? Hasta ese momento. Pero qué bueno que podamos introducirnos ahora a nuestro texto, ¿no? Y que podamos ver detalles dentro del texto que están muy buenos y también puedas de alguna manera introducirte al tiempo bíblico, ¿no? Como un personaje más ahí en la narrativa. Y dice así, también quiero que recordemos antes de comenzar, volviendo un poquito para atrás, haciendo un poco de contexto, recordad que el Señor entra a la sinagoga, comienza a predicar, ¿no? Unos versículos antes, y cuando Él comienza a predicar, una persona endemoniada se manifiesta ahí, bueno, y el Señor echa fuera el demonio, ¿no? Y no solo eso, dice que se asombraban de su doctrina, ¿no? Porque Él predicaba no como los fariseos, no como los religiosos de la época, sino que Él predicaba como alguien que tenía autoridad. Y se asombraban de tal manera que obviamente que esto no lo habían podido escuchar antes. Recordemos esto, el que está predicando ahora, el que está parado en esa sinagoga predicando, es Dios mismo, es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina en el verso 27, capítulo 1? Que con autoridad aún los espíritus inmundos le obedecen. Y muy pronto, dice, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Recordemos que el semillero del Señor, o el lugar donde Él continuamente estaba, era Capernaum, ¿no? Cuando ellos salen de la sinagoga, la narrativa se sigue enganchando, ¿no? Y dice así, en el verso 29, al salir de la sinagoga, ¿a dónde fueron? A la casa de Pedro. Cuando ellos llegan a la casa de Pedro, ¿quién estaba enferma? ¿Recuerdan la exposición anterior de nuestro hermano Jonathan? Perdón, nuestro hermano Matías. Estaba enferma la suegra de Pedro. ¿Recuerdan esta historia? Bueno, ¿qué hizo? Lo llevaron al Señor y el Señor automáticamente la sanó. Recuerden esto, algo muy importante. Estamos en el día sábado, el día de reposo. ¿Recuerdan eso? Estamos en el día sábado. El día sábado era el día donde los judíos iban a las sinagogas a escuchar la palabra predicada, más precisamente la Torá, donde ellos eran expuestos a la ley. Bueno, en ese día nos encontramos, ¿no? Está bueno que observes ese contexto y que te sitúes ahí, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, ellos cuando salen de la sinagoga, entran a la casa de Pedro y el Señor, en ese contexto de día sábado, sana a la suegra de Pedro. ¿Se entiende? Bueno, y ahí vienen nuestros versículos, ¿no? Ahí vamos a observar con detalle, con ayuda del Señor, con que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Y el título de Reina Valera es Muchos sanados al ponerse el sol. Muchos sanados al ponerse el sol. Y dice así, cuando llegó la noche, luego que se puso el sol, hasta ahí vamos a observar esto. Es necesario que cada detalle que Marcos nos quiere transmitir, nosotros lo podamos observar, ¿no? Y podamos ver por qué Marcos nos dice, y comienza el versículo, cuando llegó la noche, luego que se puso el sol. ¿Por qué esto? ¿Cuál es el detalle ahí que Marcos nos quiere comunicar? O le quiere comunicar a su audiencia romana. Bueno, él les quiere informar que los judíos comenzaban el día sábado, era un día especial para ellos, el Sabbat, ¿no? El día en el cual ellos se dedicaban exclusivamente al servicio a Dios, ¿no? Era un día de reposo, un día de descanso, un día donde ellos no podían hacer absolutamente nada. Ese era el día sábado. Y comenzaba el día viernes, cuando bajaba el sol, y terminaba el día sábado, cuando el sol se ponía, ¿no? Cuando bajaba el sol. Ese era el día sábado. Un día en el que el judío no podía hacer absolutamente nada, sino poder contemplar la ley, ir a la sinagoga y estar expuesto a los mandamientos de Dios. Eso es lo que los judíos hasta ese momento hacían en un día sábado. O sea que cualquier cosa que tenga que ver con trabajar estaba prohibido. Y no solo eso, los religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo habían avanzado aún más con muchas reglas religiosas que tenían que ver con el día sábado.
O sea, no solo lo que el Señor había dicho, sino ellos al tratar de explicar muchos mandamientos que había en la Torá, ellos también agregaban distintas leyes religiosas que el hombre no podía hacer, o sea, prohibiciones. Y esto era algo muy tedioso, hermanos. Era, hace esto, no hagas esto, hace esto, no hagas esto. Al punto de que sus pasos estaban contados. O sea, ellos podían dar tal, supongamos, 20 pasos. No puedes caminar más de 20 pasos porque si caminas más de 20 pasos, podrías haber sido trabajo, ¿no? Aún cuando escribían, las letras que vos escribas podían llegar a ser trabajo. Entonces, por las dudas, había también ahí una ley religiosa que decía que no podían hacer eso. Tal vez si un judío iba caminando y en ese momento llovía y se mojaba sus vestidos, ellos se debían quedar en el lugar hasta que termine el sábado. ¿Puedes creer esto? Es algo tremendo, ¿no? Porque si posiblemente ellos caminaban con sus ropas mojadas, esto era un esfuerzo y contaba como trabajo, hasta ese punto. Entonces lo que podemos ver es que acá Marcos nos narra, dice, cuando llegó la noche luego que se puso el sol. Ahora entendemos por qué. Porque Marcos nos dice que pasa algo luego que el sol se pone. O sea, y lo que sigue dice, y le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué está pasando? Se termina el sábado, el día de reposo. Eso es lo que está pasando. Y como los judíos respetaban rigurosamente a causa de los religiosos de la época, el sábado, entonces ni bien terminaron, se terminó el día, automáticamente cada uno cargó con su enfermo, con la persona que estaba enferma, con el endemoniado, y lo llevaron a Cristo. Recordad que en el verso 28 nos dice, y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. O sea, el Señor comienza su ministerio, un ministerio intenso, ¿no? Un ministerio activo, donde ya rápidamente comienza a ser famoso. Y esto, o sea, recorre las calles de Galilea y hace que las personas recurran a Jesús, ¿no? Esta es la manera. Entonces ellos comienzan a cargar sus enfermos y a llevarlos ¿a dónde? A donde está Cristo. ¿A dónde está Cristo? Ellos saben y conocen porque escucharon, porque vieron que el Señor realmente tiene poder sobre las enfermedades, sobre los demonios y aún tiene autoridad en su doctrina, en su forma de enseñanza, ¿no? El Señor está enseñando. Y lo que nosotros vamos a ver ahora es la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y sobre los demonios, ¿no? Eso es el punto que vamos a ver ahora. Entonces, entendiendo esto, ¿no? De que llegó la noche, de que se terminó el día sábado y que trajeron a los enfermos y a los endemoniados, ¿no? Delante del Señor, y podemos ver que tal vez vos te puedas poner en los zapatos del que está narrando esta historia. El que está narrando esta historia es Pedro, son las memorias de Pedro. Él es un testigo ocular de lo que está aconteciendo. Vos recordás que ellos estaban dentro de su casa, Pedro está en su casa, ¿no? Tal vez el Señor sanó a la suegra, esto lo voy a parafrasear porque la Biblia no lo dice, pero a modo de imaginarme la situación ahí adentro, tal vez sanó a la suegra y la suegra dice que automáticamente se puso a servir, tal vez estaba, no sé, cocinando, haciendo los quehaceres de la casa, atendiéndolo al Señor, y los discípulos habían tenido un día bastante tremendo, ¿no? Porque cuando salieron de la sinagoga, ellos habían sido sorprendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor comenzó a enseñar de una manera en la cual él tenía autoridad, y no solo eso, sino que expulsó fueron demonios. Vos imaginate esto para la mente de los discípulos, ¿no? Esto fue algo sorprendente, ellos no habían visto nunca una secuencia como esta. Entonces, en ese momento, sumate conmigo y metete adentro de la casa de Pedro, y quédate ahí por un rinconcito y observá, ¿no? Observa esto. De repente, escucha, hermano, las multitudes vienen. De repente las multitudes vienen. De repente se escucha el sonido de mucha gente afuera de la casa de Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Tal vez, como si Pedro pudiera ser Argentina, tal vez corre la cortina para chusmear, ¿no? Como nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando afuera, no? Y corre la cortina por un momento
y se ve con todas las personas, ¿no? En camillas, no sé, en muletas, no había silla de ruedas en ese momento, creo que no había, pero bueno, supongamos, ¿no? Vienen los endemoniados, ¿no? 2 personas trayendo a un endemoniado, o sea, una secuencia bastante complicada, ¿no? Y Pedro y Juan y Jacobo están ahí adentro, la suegra de Pedro también está y está el Señor. Qué tremendo esto, hermanos. Qué tremendo, la fama del Señor se había extendido a lo sumo. Y todos venían. Y podemos entender, no es que llegaba la multitud y listo, se terminaba, no. Seguían llegando, seguían llegando. O sea, era un flujo continuo de personas que venían a traer enfermos, ¿no? Esta era la situación, ahí precisamente en la casa de Pedro. Y vos imaginate que esto ya era de noche. Una cosa es que la multitud venga de día, otra cosa es que la multitud venga de noche. Ya estaba oscuro, ya no había luces como en nuestras casas, no luces en las calles. O sea que era una situación difícil, complicada. Y en el verso 33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, ¿no? Obviamente que Marcos estaba utilizando un hipérbole, un lenguaje, una exageración, ¿no? Pero podemos entender que sí había mucha gente. Y al leer continuamente Marcos, te vas a dar cuenta que las multitudes, ¿no? Mucha gente, mucha gente, mucha gente, y quiero hacer énfasis en esto, porque a lo largo de la exposición del libro de Marcos, nos vamos a dar cuenta que las multitudes se le tiran literalmente encima al Señor. ¿Para qué? Para ser sanadas, ¿no? Personas que le siguen continuamente, mucha gente, ¿no? Eso es algo que lo vamos a ir viendo a medida que vamos examinando el Evangelio de Marcos. Entonces, cosas que podemos sacar de acá, o aplicaciones, por ejemplo, dice que en el verso 32, ahí al final, y le trajeron, dice, ¿no? Había gente que tal vez tenía, no sé, su mamá, su hermano, algún enfermo, y pensaron en un momento, parece ser que hasta ese momento esa persona estaba enferma y no tenía una cura en sí, o tal vez ir a un médico en ese tiempo era muy costoso, no lo sabemos muy bien, pero sí lo primero que pensaron era, ¿a dónde vamos? Vamos allá, que allá está Jesús, ¿no? Ellos vieron una necesidad en sus, tal vez parientes, tal vez amigos, y lo primero que vino a su mente y a su corazón fue ir ¿a dónde? A donde estaba Cristo, ¿no? ¿Y qué pasa? El Señor comienza su ministerio, Él comienza dando señales, ¿no? Él comienza mostrando realmente que Él era el Mesías venidero. Y la gente comienza a creer, ¿no? Realmente Dios está avalando el ministerio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas señales que Él hacía y estas cosas que Él hacía, las hacía en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu Santo. Qué bueno poder entender eso, ¿no? Cada cosa que el Señor hacía era para que la ley, que las escrituras, perdón, se cumplan, ¿no? El Señor está cumpliendo la voluntad de aquel que lo ha enviado. Y Él está sanando. Él está sanando a las multitudes. Nos introducimos en la casa de Pedro, viene la gente, de repente estamos todos metidos ahí adentro, ¿no? Te metiste conmigo ahí adentro, qué bueno, estamos todos ahí adentro. Y esto literalmente es una avalancha de personas, ¿no? Y el Señor parece ser, no sabemos si Él abrió la puerta, no sabemos si salió afuera, el texto no nos aclara eso, pero sí lo que sabemos es que Él de alguna manera se acercó a estas personas y las tocó. El texto paralelo de Lucas dice que Él puso la mano sobre cada uno, ¿no? Y en el verso 34 dice así, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, ¿no? Y acá voy a hacer un paréntesis. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. O sea, acá puede ser que haya personas con una enfermedad terminal, tal vez con una enfermedad que no tenía cura, como vemos más adelante un leproso, personas que ya estaban, simplemente los médicos decían, bueno, ya está, vos no tenés cura, ¿no? Pero sin embargo estas personas iban delante del Señor y el Señor las sanaba. Y sanó mucho de diversas enfermedades, muchas clases de enfermedades, no solo una, sino diversas. O sea, que escucha esto, ¿no? Hay cosas que acá parecen imposibles para las personas, pero cuando ellos llegaban a Cristo, Cristo con el poder de su palabra, bastaba con una palabra que salga de la boca de Cristo para que esas personas sean sanadas. ¿Y esto qué produce cuando yo leo esto, hermanos? ¿Qué produce cuando vos entendés esto en tu corazón?
¿Qué produce? Produce fe, obviamente. Otro produce admiración por la persona de Jesucristo. Y otra de las cosas me da esperanza. ¿Por qué? Porque saber que nuestro Dios basta con una palabra de su boca para que las cosas imposibles para los hombres sean posibles para Él, ¿no? Estamos entendiendo que el Señor está sanando, estamos entendiendo que el Señor está echando fuera demonios y que Él está cumpliendo. O sea, Él está cumpliendo lo que las Escrituras dicen, ¿no? Hoy, si podemos transportar esto a nuestro tiempo y hacer una aplicación personal para nuestras vidas, hoy no lo tenemos al Señor caminando por nuestras calles físicamente. Si Él anduviera por acá, seguramente sería, verlo acá sería una locura. Yo sería el primero que andaría corriendo atrás del Señor, ¿no? ¿No? Y creo que vos ahí también, pero realmente no está el Señor físicamente con nosotros, pero sí, obviamente, que Él sigue sanando. Sí que su poder, ¿no?, para sanar sigue vigente y nosotros creemos que Dios sana, ¿no? Nosotros creemos que Dios sana. Ahora, no creemos, ¿no? Basta aclarar con esto y hacer un paréntesis, en esa clase de sanidades que nos están vendiendo por ahí en algunos lugares, ¿no? No creemos en esa, porque ahí por ahí vemos una pancarta de algún lugar que dice, vení, recibí tu milagro, vení, recibí tu sanidad, vení, ¿no? En eso no creemos. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo acá en Marcos, el Señor Jesucristo, era con un propósito, ¿no? También si vos estás padeciendo por alguna enfermedad en este momento, qué bueno que puedas clamar al Señor, porque el Señor nos enseña eso, que nosotros podemos orar, que nosotros debemos de ir a Él cuando estamos enfermos, y que Él tiene misericordia y que Él se ocupa de sus hijos, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos ir con nuestras necesidades, aún con nuestras enfermedades, a rogarle al Señor. Y tal vez si Él quiere, Él puede hacer una sanidad de estas, librarnos totalmente de la enfermedad. Pero si Él no lo quiere, tal vez Él ha dotado a los médicos para que los médicos nos ayuden, también podamos sanar de esa manera. Por eso debemos de ir al médico, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta, pero tal vez en una aspirina. ¿Vos te imaginás esto, hermano? Viene el dolor de cabeza a vos. Y nosotros oramos, Señor, rogamos para que el Señor nos sane, pero tal vez el Señor no nos sana en ese momento, pero sí nos da una aspirina, ¿no? Por medio de un médico vamos, el Señor nos da una aspirina y el Señor ha dotado con sabiduría a los científicos para crear esa aspirina y para que vos, cuando vos te tomes esa aspirina, ¿qué pasa? Sea sanado. O sea que el Señor sigue sanando, ¿no? Sigue sanando sobrenaturalmente, lo creemos, lo afirmamos, y también creemos que Dios utiliza, ¿no?, la medicina para poder sanar nuestros cuerpos. Así que eso también lo creemos. Y seguimos con nuestro texto. Observáis conmigo. Bueno, sanó a muchos de diversas enfermedades, muchas enfermedades. No había enfermedad terminal para el Señor. Más adelante, Jesús sana a un leproso, ¿no? Y el leproso se le acerca, clava sus rodillas delante de él y dice, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo toca. Tocar a un leproso era contagiarte de lepra. Pero el Señor lo toca y dice, sí, quiero, sé limpio. Y automáticamente la lepra salió. Podemos ver la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Allá por el capítulo 6, más adelante, el Señor desciende de un barco y había una multitud. Y dice que Él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice ahí en el capítulo 6, ¿no? Pero el Señor tuvo una gran compasión por las multitudes. No solo eso, sino la compasión no tenía que ver simplemente con mirarlos e identificarse con su dolor, sino que el Señor, ¿qué es lo que hizo? Les dio de comer. Alimentó a 5.000 hombres y podemos hacer unos cálculos que más o menos eran entre mujeres y niños y ancianos unas 20.000 personas. El Señor aún, Él tiene autoridad sobre la materia, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor con 2 pescados y 5 panes le dio de comer a 20.000 personas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios personal, hermano. Yo quiero que entiendas esto. Él se ocupa personalmente de vos, ¿no? Él es un Dios personal y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y la segunda parte dice, y echó fuera muchos demonios. Dice, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué es esto? O sea, y ahí vamos a hacer un paréntesis también. Dice, y echó fuera muchos demonios. El Señor, vos imaginate esto, yo quiero que vos veas el otro lado. Acá el texto nos dice, el Señor echó
fuera muchos demonios. Pero míralo por allá a Pedro, que está ahí, está observando. Míralo a Juan. Y mirate vos también por ahí por un rinconcito, ¿no? Vos imaginate que esto para los discípulos fue un impacto. Ver al Señor de repente, o sea, ver a un endemoniado y ver que el Señor con autoridad y con su palabra lo echa fuera, la persona queda libre, automáticamente. Una vida transformada. Y podemos ver a lo largo de los relatos que habla de que el Señor echó fuera demonios, ¿no? También hacer un paréntesis y pensar en esto. No me quiero meter mucho en ese tema, pero esto lo está haciendo el Señor Jesucristo, ¿no? No lo están haciendo los discípulos, no lo estamos haciendo nosotros ahora, esto lo hace el Señor Jesucristo, ¿no? Los demonios dicen que le reconocían. ¿Y por qué el Señor dice? Y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Tal vez porque él no era simplemente un sanador. Tampoco era simplemente un exorcista o un milagrero. No. El plan, el cual él vino a cumplir, él tenía que ir a la cruz, ¿no? Él tenía que ir a la cruz. Él tenía que llegar a la cruz. Podemos ver sanidades como la del leproso, y el Señor le dice que no se lo digan a nadie. Al leproso le dice, no se lo digas a nadie. Después podemos ver a la hija de Jairo, cuando la sana, la resucita, y le dice a los padres que no se lo digan a nadie. Y aún hay otros ejemplos en los cuales el Señor dice, no se lo digan a nadie. ¿Por qué el Señor no quiere que se lo digan a nadie? Porque realmente el trabajo del Señor era venir, vivir una vida perfecta, la cual tú y yo no podemos vivir, ir a la cruz del Calvario, morir por los pecadores y resucitar con poder al tercer día. Después que Él resucitó con poder al tercer día, ¿saben qué dijo? Vayan y díganselo a todos. Entonces los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio. Y podemos ver que acá los demonios querían darle de alguna manera propaganda al Señor. Y el Señor los callaba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no necesita propaganda de ningún demonio. Después esto tal vez los fariseos lo tomen y digan, y ahí en el capítulo 3, verso 22, estén hablando de que Él echa fuera a los demonios por Belcebú, hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Ya nos vamos a acercar a ese tema. Pero el Señor no necesita la fama de nadie. Él no necesita que los demonios digan que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él se va a revelar como el Hijo de Dios. Entonces, simplemente poder ver eso, ¿no? Ver, ¿y qué nos deja estos pequeños versículos, estos 3 versículos? ¿Qué nos deja? Nos deja un asombro, hermano. Tenemos que quedar deslumbrados como quedaron los discípulos. Nos deja anonadados de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Cristo a quien tú estás siguiendo? ¿Quién es? ¿Es simplemente un sanador? ¿Es simplemente una persona que tiene autoridad al predicar? ¿Es un exorcista o un milagrero? Hermanos, el Señor es mucho más que eso. Él es el siervo que vino a servir, ¿no? Él está sirviendo. Y no solo eso, Él vino a salvar. ¿A salvarnos de qué, hermano? A salvarnos de que nuestras almas vayan al infierno. Y qué bueno que te puedas poner a pensar, ya casi cerrando estos versículos, pero al leer esto quedo asombrado, hermano, quedo asombrado. Y espero que vos también puedas quedar asombrado ante la persona de nuestro Señor Jesucristo, ante un Dios compasivo como es nuestro Señor Jesucristo, ante un Dios que realmente se compadece, o sea, que nos entiende, un Dios que se ocupa personalmente de nosotros. ¿Y esto qué trae en nuestros corazones? Trae esperanza, hermano. Esto trae esperanza, trae fe. Esto realmente me deja anonadado y puedo observar de esta manera las Escrituras. Cuando leo esto, lo que sale de mi corazón es gratitud. Lo que sale de mi corazón es adoración, es alabanza. Señor, gracias. Gracias porque este Dios que nos narra Marcos es nuestro Señor Jesucristo. Y sin más, hermano, quiero invitarte a que podamos orar. Tal vez fue cortito, reducido, ¿no? Nuestro tiempo de meditar en las Escrituras, pero nuestro Señor Jesucristo es bueno. Dios es bueno con nosotros, hermano. Lo podemos ver por medio de su palabra. Te invito a que podamos orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Cristo.
quedamos deslumbrados. Los discípulos comenzaron a ver, Señor,